Voy, doctor, voy, un segundito. Se trabó la computadora. Sí. A ver, dice, metodología de una retroalimentación entre docentes con intercambio de experiencias y estrategias didácticas para su práctica en el aula. ¿Cómo está ese título? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues es la segunda parte. La primera parte fue teoría y esta es la segunda parte, que es la metodología. Pero ¿cómo sé si está bien o mal? Perdón, yo no veo lo que está leyendo Jorge. No sé si sea mi computadora. No, yo tampoco lo veo. Ah, ¿tampoco lo ven? Yo no. Ahorita lo van a ver. ¿Ya lo ven? Ahora sí, gracias. Ya, listo, sí. Ajá, ahora sí. Gracias. Pues ya esto lo confrontamos con nuestro título del capítulo 2. No está en el título. ¿Con qué se confronta? Es la estructura de respuesta. Ah, la estructura de respuesta, por eso es importante, porque si no se vuelve arbitrario, ¿sí? Y está de acuerdo a la estructura de respuesta. ¿Cómo, perdón? ¿Está de acuerdo a la estructura de respuesta del capítulo? Sí, está bien estructurado. Teoría y luego es la metodología. Ajá. Bueno, seguimos. Dice, para exponer la forma en que se estructuró, recabó, analizó e interpretó los datos obtenidos por esta investigación, se describió la metodología implementada, la cual consistió en implementar una metodología cualitativa que resolvió el problema de investigación y cumplió con el objetivo establecido, pues este tipo de metodología comprendió el fenómeno u objeto de estudio, es decir, ya no se ve ahí, doctor, es decir, la retroalimentación entre maestros con intercambio de estrategias didácticas, desde la perspectiva de los participantes en su ambiente y en relación con su contexto, es decir, desde la perspectiva de las propias docentes de la institución educativa donde laboran, el Jardín de Niños Simón Bolívar. Así, el proyecto de investigación aplicó una metodología cualitativa, pues detectó, analizó y describió elementos que incentivan o dificultan el desarrollo de una retroalimentación entre docentes, con intercambio de experiencias y estrategias didácticas, donde por medio de un método o técnica cualitativa, el estudio sustentó dichas observaciones, descripciones y percepciones aportadas por las docentes de la institución, ya que esta metodología confía en las expresiones subjetivas, escritas y verbales de los significados dados por los propios sujetos estudiados. Así, el investigador cualitativo dispone de una ventana a través de la cual puede adentrarse en el interior de cada situación u sujeto. Es una cita. Monge 2011. Sí. A ver, entonces esto ya te indica que ya no es introducción, ¿o sí? Si ya está citando, ya está en el desarrollo. Pero quiero que te fijes en algo que tú leíste y que me parece que es interesante que lo reflexiones. Dice metodología o técnica, deja ver dónde dice. Ay, por aquí dice, ¿sí? Ay, aquí lo tengo señalado, pero no lo tengo aquí en el... ¿Alguien puede ver donde dice método técnica? Método técnica, ya lo encontré. ¿Se ve la flechita? Sí, ya. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Método técnica, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa expresión hay que tenerla con cuidado porque si no parece que la identifica, ¿sí? Como si fuera sinónimo. Ok. ¿Sí? Entonces, nada más. Entonces ahí en lugar de, es que en lugar de poner o, tenía que haber puesto y, método y técnica cualitativa. El problema es que el método te sirve para el análisis y la técnica
para recabar recabar. información. Sí, para recabar. Sí, ahí en ¿Sí? lugar de la O es la I, como Y conexión. Ujú. entonces, ¿y por qué te digo que tengas cuidado? Porque muchos investigadores, y esto sí lo digo porque parece un mal aquí en México, no lo he visto en otra parte, en México es donde lo he visto, ¿eh? Ni en Argentina, ni en Chile, pero en Colombia también lo he visto ese problema. Que hablan de técnicas de análisis. No existen las técnicas de análisis. El único que analiza es el método. Y luego otros hablan, y aquí en México, incluso uno de mis maestros en antropología decía, métodos de recabación de información. No existen métodos de recabación de información. No existen. ¿Sí? El método es para analizar y la técnica para recabar información. Nada más. ¿Sí? No puede haber métodos de análisis. Y entonces me ponen el ejemplo de la estadística. Pero la estadística es lo que tú quieres usarla. Si la estadística la usas como recabación de información, lo vuelves una técnica. Si la estadística la usas como análisis, la vuelves método. Y si la estadística la usas como procedimientos, la vuelves metodología. ¿Sí? El uso que tú le des a la estadística es como la estás instrumentando. ¿Sí se entiende? Sí, sí se Le pregunto entiende. a Gaby, ¿qué métodos de recabación de información conoces? Métodos. Déjenme checar mi lista. Es que recabación de información es técnica, ¿no, doctor? O sea, el Exacto, es método lo que me no. tengo que haber respondido, Gaby, no tendría que haberme dicho Ah, voy a buscar. No, no existe. ujú. Gaby, acabo de decirlo. Me está haciendo efecto el desayuno, lo siento. Por eso dije, no, aquí no tengo nada de eso. Nada más es analizar datos. Bueno, entonces, no existen métodos de recabación ni técnicas de análisis, ¿sí? No existen. Es un mal uso. La técnica es para recabar, clasificar, ordenar y te ayuda el instrumento, claro. Y el método es para analizar. Uh-huh. Bueno. Doctor, ¿puede por favor volver a repetir eso, lo de método y técnica? A ver, la técnica son procedimientos, perdón, la técnica. La metodología son procedimientos. Con la metodología no puedes analizar, ¿sí? La metodología son procedimientos. Algunos querían ver el conjunto de métodos y cosas. No, 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 no. La metodología son los procedimientos que tú tienes que seguir para una investigación. ¿Sí? Es así como se usa. Luego, el método. El método es para analizar. Puede ser cuantitativo o cualitativo, pero es para analizar. ¿Sí? La técnica es para recabar información. Y el instrumento te sirve de esa información, la ordenas y la clasificas de acuerdo a la respuesta de tus informantes. ¿Sí? Cada elemento tiene su función. Si tú olvidas eso, automáticamente confundes técnica con instrumentos, instrumentos con método, todo se te hace igual. Y no. Es para qué usas las cosas para ordenar, clasificar, para recabar, para ¿sí? La información. Todo es en función de la información para convertirla en dato. El dato lo construyes, la información se recaba. Y el mejor opositor y crítico del positivismo, en donde estamos entrampados todavía en México, el mejor es Husserl. Husserl es el mejor crítico del positivismo, de sus insuficiencias epistémicas, ¿sí? Tiene muchos defectos, muchas trampas. Y aquí les recuerdo un poco la historia de
la ciencia para que ustedes vayan viendo en dónde se ubican. La primera forma de ciencia fue el empirismo, basado en la experiencia. La sistematizó y volvió la experiencia en un instrumento al convertir la experiencia en experimento. Fue sacarlo de la realidad para volverlo un elemento de laboratorio. ¿Sí? Ese fue, y creyó con eso que construía la ciencia. Uno de los mejores empiristas fue Newton. ¿Sí? Sus dos máximos exponentes fue Locke y Hume. ¿Sí? Luego vino el positivismo en Francia con Comte y contaminó todo el universo. México tuvo en el secretario de Educación, en el Ministerio de Justicia, tuvo ahorita se me olvidó el nombre, y volvió a todas las universidades mexicanas positivistas, ¿sí? Y entonces nos impidió entender el problema a fondo. Y todavía muchas universidades, incluyendo la de Puebla, siguen siendo predominantemente positivistas. Incluso algunos creen que recaban datos, así lo afirman. Los datos no se recaban, se construyen. ¿Sí? Ahora, Gabino Barreda fue el secretario de Educación, discípulo de Comte, directo, y lo trajo aquí a México. ¿Sí? Luego, después del positivismo, vino el racionalismo, pero como era ya muy complejo y era fundamentalmente kantiano, de Kant, poco logró penetrar en México. La mayoría conoció a Gastón Bachelard, que es racionalista, a finales del siglo XX, cuando él escribió en el 45, del 40, del 39 en adelante. Y después del racionalismo apareció la fenomenología. Husserl muere en el 38, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Y él hace una crítica profunda al positivismo, pero le faltó hacer una crítica profunda al racionalismo, a las propuestas kantianas. Él, de alguna manera, a través de Brentano, fue kantiano, pero obviamente estaba la influencia de Hegel. ¿Qué show? Sí. ¿Sí? Vale, aquí antes de que te vayas. Maru, tu micro. Perdón. Entonces, sí tenemos ahí una serie de problemas en el proceso de construcción de la ciencia. No es algo acabado, se va construyendo. Ahorita lo más acabado es la fenomenología y casi nadie la conoce, casi nadie. Y los pocos que la conocen a veces tienen una información de segunda mano. Gauss nos ayudó, es un filósofo español venido a México, que nos ayudó a entender mucho de lo que hizo Husserl y Heidegger, ¿sí? Que son fenomenólogos. Pero conocemos poco directamente de ellos. En la Universidad Autónoma de Puebla tenemos tres grandes fenomenólogos directamente formados por Heidegger. Uno de ellos es el que actualmente es director de la facultad. Es heideggeriano. ¿Sí? Hay varios ahí ya. Incluso han pretendido formar una escuela. Y está bien, pero no puede ser exclusiva. Tiene que estar abierta a todas las expresiones filosóficas. ¿Sí? Bueno, esta es mi concepción, no la concepción de ellos. Ellos piensan que hay que ser heideggerianos. Yo pienso que no. Pero en el problema de filosofía de las ciencias
hay que ver todas las manifestaciones científicas y cuáles son sus límites y sus alcances. Entonces, desde el punto de vista fenomenológico, las tesis hechas a través de la interpretación alcanzan una mayor capacidad explicativa. Por eso me he esforzado que ustedes distingan entre describir, que es empirismo, analizar, que ya se omite a la relación positivista, argumentar, que ya se incorpora al racionalismo, y la fenomenología, que aprende a construir totalidades. Esa es la gran diferencia en términos de avances científicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí en este segundo capítulo? ¿Cómo se construye nuestra metodología? ¿Cómo vamos paso a paso, avanzando rigurosamente, mucho más riguroso incluso que algunas expresiones de las ciencias duras, llamadas filosofía o matemáticas, ¿sí? O física, ¿sí? Esas ciencias duras son superadas por la hermenéutica. Y eso es lo importante, poder avanzar en este terreno. Bueno, ya de alguna manera les puse lo que está detrás de nuestro trabajo en este capítulo, en esta segunda parte de este capítulo. Vamos a ver entonces cómo está trabajado el problema de Carlita, ¿sí? Vamos a ver. Jorge, te cedo la palabra y empezamos. Bueno, aquí ya empezamos con la primera parte, que es el método. Dice, método de una retroalimentación entre docentes con intercambio de experiencias y estrategias didácticas para su práctica en el aula. Dice, el método que se efectuó para la investigación fue el estudio de casos, pues fue un análisis intensivo y en profundidad de un mismo fenómeno. En este caso, la retroalimentación entre docentes, perdón, para obtener la máxima comprensión de dicho fenómeno y los elementos que lo incentivan y lo obstaculizan, donde se proporcionó una descripción intensiva del mismo. Se aplicó el estudio de caso, porque el propósito fundamental de este método es comprender la particularidad del caso. Es el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. Y es precisamente lo que la investigación efectuó en la institución educativa. Comprender la particularidad de la retroalimentación entre docentes que se desarrolla en el preescolar con todos los elementos positivos y negativos que lo integran. Fue un estudio de caso porque el proyecto describió la retroalimentación entre docentes analizando a profundidad la interacción de factores que producen cambios o desarrollo en él, o incluso los que lo obstaculizan, y para ello el estudio de caso utiliza particularmente, ¿se le puede bajar ahí, doctor, por favor? La observación, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios o informes, siendo el cuestionario el instrumento aplicado para esta investigación. Sí. ¿Tiene estructura de respuesta? Sí, tiene estructura de respuesta. ¿Dónde está? Más arriba, por favor. Donde está mencionando acá que fue un análisis. Esa no es estructura de respuesta. ¿Qué te dice la estructura de respuesta, Jorge? Bueno, la estructura de respuesta son las palabras clave. No. ¿Cuál es la estructura de respuesta de un capítulo? Las palabras clave, ¿no, doctor? No. A ver, ayúdanos, Gaby. ¿Cuál es la estructura de respuesta? La estructura de respuesta del capítulo es cómo se va a desarrollar. Exacto. Jorge. A ver, porque me está preocupando porque no distingues entre la introducción y el desarrollo. El desarrollo está condicionado por la estructura de respuesta. ¿Cuál es el orden de un desarrollo? El orden explicitado en la estructura de respuesta. No son palabras clave, no. Algunas palabras clave se pueden volver
estructura de respuesta, eso sí. ¿Puedo Pero intervenir? no porque sean palabras clave, por eso es estructura de respuesta, no. Es estructura de respuesta porque es cómo tú vas a dar la respuesta en ese capítulo a tu pregunta planteada. Doctor, soy Sí. Carla. Es que yo siento que ahorita George se quedó con el apartado anterior. O sea, al decir palabras clave es que él se quedó en la parte de teoría. Sí, o sea, Ajá. la estructura de respuesta del apartado anterior sí fueron las palabras clave, pero ahorita George ya no estamos con teoría, ahora ya estamos con metodología. Y en metodología, pues ya no hay palabras clave. Ahora la estructura de respuesta son, digamos, los elementos que conforman una metodología, que sería método, técnica e instrumento. O sea, método, técnica e instrumento vienen a ser, por así decirlo, las palabras clave del apartado anterior, que es la teoría. Espero que así quede más explicado. Por lo tanto, ya se le llama elementos al método, metodología, técnica e instrumento. Ya no son palabras clave entonces. Exactamente. Ah, bien. Sí. A ver, ¿cuál es tu estructura de respuesta del texto denominado estado del arte del proceso educativo? ¿Cuál es tu estructura de respuesta? ¿La pregunta es para George o para mí? Sí, para George. ¿La estructura de respuesta de qué, perdón? ¿Cuál es la estructura de respuesta de tu capítulo denominado estado del arte de la educación? Pues son malos hábitos, deficiencias y deplorable redacción. A ver, son palabras clave. ¿qué capítulo te dije que revisaras? El estado del arte. ¿Cuál es? El estado del arte es el primero. Y a ver, ¿qué me hiciste en el estado del arte? Es tu primer capítulo. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me entregaste? Lo revisamos contigo. Sí, claro. ¿Y cuál fue tu estructura de respuesta ahí? Pues fue eso, ¿no, doctor? Las palabras clave. No. ¿Cuál fue? Ya no recuerdo. Es ahí donde me preocupa, Jorge, porque te entrampas terriblemente, no logras cambiar tus estructuras mentales y te estás entrampe y entrampe. Mira, toda unidad de sentido puede formar un capítulo, un subcapítulo, un parágrafo, cualquier unidad de sentido. En un texto, cualquier unidad de sentido, en un texto, la estructura de respuesta es cómo vas a organizar tu unidad de sentido. ¿Cómo la vas a organizar? Primero qué, segundo qué, tercero qué. Esa es una estructura de respuesta. Y se pone en la introducción, en la segunda parte. Y se desarrolla en el lugar que se llama desarrollo. Ahí la desarrollas. Esa es una estructura de respuesta. ¿Sí? No se identifica con palabras clave, no se identifica con procedimientos, no se identifica más que con cómo estás estructurando tu texto. Y si tú le estás pidiendo al estudiante una calidad en sus escritos, tienen que tener, para tener calidad, tienen que tener una estructura de respuesta que le dice al lector cuál es el orden que vas a seguir en ese capítulo. ¿Sí identificas qué es una estructura de respuesta? Sí, ya me explicó bien. ¿Ya? Sí, me preocupa porque si no te vas a volver a entrampar. Sí, ya le entendí, doctor. Ok. Nada más aquí era mi confusión en la primera parte de este capítulo, ahí sí se le denomina estructura de respuesta, las palabras clave. Pero aquí en la parte de metodología ya son elementos. Bien. Y entonces cuando yo te digo, si el título de este capítulo está bien, tú me dices está bien porque confrontándolo con la estructura de respuesta, eso es lo que dice en la segunda parte. ¿Sí? Sí, ya se saca la metodología que vamos a utilizar. Exacto. Bueno.
Vamos a ver. Seguimos entonces aquí. En esta introducción, ¿cuál es la idea principal? El por qué, el método que se está ocupando, el de estudio de caso. Pero ya te fuiste directamente con uno de los elementos. No, no le escribiste al lector que en este apartado vamos a ver, la idea principal, vamos a ver cuál es el método más adecuado. La pregunta es, ¿cuál es el método más adecuado para poder hacer investigación? Ya está la pregunta. Ok. ¿O qué metodología tenemos que seguir para que mantengamos el rigor de nuestros procedimientos? Ya está, hay otro tipo de pregunta. Ya. Tenemos que, ¿sí? Y ya le dijimos al lector cuál es nuestra pregunta o problema, cuál es el objetivo de este apartado y cuál es la hipótesis que tenemos, ¿sí? Porque es que no hay un método, no podemos seguir avanzando adecuadamente. Hipótesis, porque sin un método adecuado vamos a fracasar. O sea, cualquier hipótesis que de alguna manera se devuelve en tu horizonte de investigación. Esa es la idea principal. La estructura de respuesta. Este apartado lo vamos a organizar en 3 partes. Revisaremos el método o revisaremos la metodología, luego el método, luego la técnica y luego el instrumento. Ok. Esa estructura de respuesta. Luego, tu fuente. ¿En quién te apoyas? Puedes apoyarte en Canclini, puedes apoyarte en... Sí, más abajito ahí, ando, bueno, más abajito del documento voy citando un poco de qué autores, igual arriba tengo, arriba, bueno, arriba también, retomé ahí, más arribita. ¿A Sampieri? Ajá, entre Sampieri, Monge y hubo otro autor por ahí. Bueno, por ahí anda, pero... Ajá, entonces sí me falta, digo, es que otra vez ese es mi problema, que yo infiero que pues el lector va a entender en el trayecto. Exacto. Y pues no, tiene que entender desde el inicio, no en el camino. Sí. Hay que decirle al lector que va a encontrar en el camino. Ajá. Y luego en el camino hay que irle señalando que eso es lo que le dijimos que iba a encontrar. Ok, ¿sí? Sí, Doc. Bueno. De hecho, como tú lo vas a ver cuando te lo envíe, es el que más te señalé algunos elementos, ¿sí? Más que en la teoría, en el problema de los procedimientos. Ok. Sí, en la metodología, exacto. Bueno, volvemos otra vez, Jorge. Jorge, ¿distingues cuáles son los elementos de una introducción? ¿Me los puedes decir? Los elementos de una introducción. Sí. La pregunta principal, objetivo e hipótesis. Ajá. ¿Nada más? Es la idea principal. Ajá. La idea principal y luego ya todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué es? La pregunta, objetivo e hipótesis. Es estructura de respuesta, Jorge. La estructura de respuesta, Jorge, se te olvida. Y la fuente, en este caso. La fuente. Bueno, es que yo lo veo más así como sueltos, ¿no? No tanto como en conjunto la estructura de respuesta. Por eso te equivocas, porque lo ves como suelto, como que no forma parte. Si quieres lo pones y si no lo quieres no lo pones. No, Jorge, tiene que estar eso. Es obligatorio el que esté eso en una introducción. La idea principal, la estructura de respuesta, cómo organizaste el texto y tu fuente, en quién te has inspirado para ordenarlo de esa manera. Ese sería el orden, entonces. Ese sería el orden, claro. Si en esas partes la introducción queda muy floja, muy endeble, se pierde el lector. No pienses en ti, piensa, porque tú dices, eso es lo que yo pienso. No. Si me pones eso que piensas, lo pierdes. Tienes que escribir para el lector para que no se pierda él. Sí, como investigador, no como lector. Exacto. Y entonces al ponerlo como investigador, pues ahí sí, si sabe, pues no se pierde. Pero regularmente las personas que leen nuestros textos no saben a dónde los vamos a llevar. Por eso hay que llevarlos de la mano. Y lo mismo pasa para los trabajos que tú vas a revisar. Los estudiantes no saben que hay que estructurarse un texto. Ellos lo expresan como tienen su experiencia.
Ellos aprendieron a escribir desde la primaria o desde el kinder, pero eso no les alcanza para ser profesionales a un nivel de licenciatura, menos de maestría y menos de doctorado. ¿Sí? Acuérdate de cómo hacías tus trabajos en la prepa. Cuando tú empezabas a escribir, Dios y tú le entendían. Cuando terminabas, solo Dios. ¿Sí? Y eso es un problema que tenemos que ir acabando. Hay que terminar con ese problema, que nos obstaculiza el poder escribir bien. ¿Sí? Por eso es importante que todo texto, todo, cualquiera que sea subcapítulo, sea capítulo, sea parágrafo, sea un párrafo, debe tener título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Todo. Toda unidad de sentido. Hasta en las novelas. Todo texto debe tener eso, pero nadie nos enseña a escribir. Y muchos empiezan luego expresando sus ideas. No. Primero hay que decirle al lector qué va a encontrar y luego ya le ofrecemos lo que le dijimos. ¿Qué va a encontrar? ¿Sí? ¿Por qué? Sobre todo tú que vas a ayudar a muchos escribanos a escribir bien. Sí, doctor, entendido. Entonces, es idea principal, estructura de respuesta y fuente. Los Exacto, elementos. esa es la introducción. ¿Sí? Ahora sí, ya le agarré. Ahora, el desarrollo, ¿cómo se ordena? ¿Qué guía nos sirve para ordenar el desarrollo? ¿Para qué sirve la estructura de respuesta? ¿Para qué te sirve? La estructura de respuesta es nuestra guía para hacer nuestro desarrollo. Exacto. ¿Es Gaby? Sí. Sí. Gaby, muy bien. Es eso lo que he estado diciendo todo el tiempo. ¿Sí? Sí, Jorge. Aquí sí me interesa que tú lo entiendas bien para que lo puedas manipular fácilmente. Sí, claro. Guía para hacer nuestro desarrollo. Exacto. Entonces, ¿cómo confrontas si está bien tu estructura tu desarrollo? Lo confrontas con la estructura de respuesta y entonces dices, ¿está bien o no? Ahora, nos vamos con el texto de Carlita. ¿Cómo sabemos que el texto de Carlita en su segunda parte, el título está bien? ¿Dónde puedo ver mi referente para saber si está bien o no? ¿En dónde lo veo? Jorge. En la estructura de respuesta. En la estructura, exacto. Eso es lo que necesito oírte para que saber que ya entendiste dónde voy. O sea, si no sé dónde voy a revisar el texto, si no se vuelve arbitrario, si me agarraste de malas, está reprobado. No, espérame, lo hice bien. ¿Sí? Y puedes defenderte. Que usted no entendió fue su problema. Ese es, sí. Entonces, sí, ese es el problema del profesor. Si tú lo tienes bien, te puedes defender. Si no lo tienes bien, no te puedes defender. ¿Sí? Entonces, sí se entiende que no es en el estado de ánimo de un profesor, sino es el orden con que se van escribiendo las cosas. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver. Ya vimos el título. Ahora viene la introducción. ¿Cómo está la introducción? ¿Está bien la introducción? ¿Qué debe tener la introducción? Jorge. Idea principal. Ajá. Estructura de respuesta. Ajá. Y fuente. Fuente. Vamos a ver. En esta parte, esa tiene la introducción, esa estructura. Viene aquí la idea principal. ¿Dónde está la idea principal? Pues que estaba hablando aquí de retroalimentación entre docentes. No, es metodología. A ver. A ver, ¿qué dice ahí el título? Método de una retroalimentación entre docentes con intercambio de experiencias. ¿De qué va a hablar? Del método de una retroalimentación. Del método te va a hablar. Sí.
A ver, entonces, ¿cómo dice la idea principal? Dice, el método que se efectuó para la investigación fue el estudio de casos, pues Ajá. fue un análisis intensivo y en profundidad de diversos de un mismo fenómeno. Ajá. En este Entonces, caso, si sí. ese es el método que utilizó, ¿cómo debe hacer su estructura de respuesta? ¿Yo puedo ayudar? Sí, Ahí me sí, faltó porque tengo que poner por qué el estudio de caso de manera, ahora sí que sustentada a lo mejor con Sampiero y otro autor, es el mejor ajá, método para mi trabajo en lugar de, no sé, observación exacto, participante, observación no ajá, participante, ajá, ¿me explico? Ahí es lo sí, que me falta. Sí, ahora sí que mi metodología la explico, bueno, no, mejor dicho, mi metodología nada más está, la estoy mencionando, pero no la estoy detallando y eso es lo que le falta, el exacto. No le sustento. estás diciendo Ajá. al lector, no le estás diciendo al lector qué metodología empleaste, qué método empleaste, qué técnica empleaste y qué instrumento. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso en la estructura de respuesta y luego en su desarrollo. Claro. Uh-huh. Sí, o sea, porque ¿Sí? incluso antes de este apartado que es, bueno, el 2.2.1 método, antes tuve que haber puesto, la metodología se va a desarrollar primero, desarrollando el método, Ajá, desarrollando el estudio de caso como método, el cuestionario como instrumento y el cuestionario de preguntas abiertas como, perdón, ajá, el cuestionario como técnica y el cuestionario con preguntas abiertas como instrumento. O sea, sí yo debí de exacto. haberlo desarrollado, explicado, porque otra vez mi error es que yo siempre pienso que el lector en el transcurso de la lectura va a entender y no es así. Ya me quedó más que Claro. claro que desde el inicio yo tengo que mostrarle el panorama de lo que se va a encontrar en el resto de la lectura. ¿En qué orden? Ajá. Uh-huh. Sí, sí, Doc, ya entendí. Ya. Es por eso que en este sí te dice muchísimos Sí, sí, señalamientos. sí, este sí está bien escueto. Uh-huh. ¿Sí entendiste, Jorge, la revisión crítica que le hice a Carlita en su texto? Sí, sí, doctor. ¿Sí? En la parte de método. Exacto. Entonces, eso es o sea, no quiero confundir a los demás compañeros, pero sí espero que me hayan entendido lo que estoy criticando aquí, porque escribió para sí misma Carlita, pero no escribió para el lector. Y Así entonces es. perdió Uh-huh. totalmente el lector en esta lectura. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno. Y es que muchos nos pasa así porque escribimos como investigador y no notamos la diferencia si es para lector o para investigador. ¿Cómo Claro, podemos claro. diferenciar? Sí, entonces ese problema que nos pasa a nosotros como investigadores, también le pasa a tus estudiantes. Tus estudiantes no escriben para que lea el profesor y entienda, escriben lo que ellos piensan, ¿sí? Escribir lo que uno piensa no significa que tenga orden. A veces nuestra cabeza está muy revuelta, ¿sí? Entonces lo que hay Creo que... que más que nada, no sé, pero los compañeros ahorita con esta aclaración, y ya vi que Carlita escribe, o por lo menos hacemos lo mismo con las introducciones. Creemos que con la introducción general se explican los subcapítulos. Exacto, sí, Gaby. Justo ese también es mi mismo problema, que yo ya no realizo introducciones a los siguientes subcapítulos pensando, justo diste en el clavo, Gaby. Ese es mi error, que yo no doy introducciones en los siguientes subcapítulos por pensar que con la introducción general ya se explica todo el desarrollo. Y pues no, ya vi que efectivamente se necesita introducción para cada apartado. Uh-huh. Sí, porque tenemos claro lo que, así que los elementos de la introducción los tenemos claro. El problema, creo yo, y por eso es que se agradece esta en formato, porque no es tanto que escribamos, porque ni siquiera sabemos, no sé ni siquiera escribir para hacer un libro, pero sí es, mi idea general es que mi introducción general me sirve para todo, y no es así. No sé si lo dejé más claro para los compañeros, tenemos que hacer una introducción en cada subcapítulo. Así es. En cada unidad de sentido. Tenemos que acostumbrarnos en cada unidad de sentido escribir en ese orden. Y ya se estructura la cabeza, ya lo hacemos automático. Es como la manejada. Cuando empezamos a manejar,
tenemos que pensar cuándo va la primera, cuándo va la segunda, va el volante para acá, o sea, tenemos que pensar todo el clutch, o sea, o mejor es manejar un carro automático y no tenemos que pensar tanto, ¿sí? Pero ojo, Sí. cuando ya sabemos manejar, no pensamos, ahorita toca primera, ahorita toca segunda, no, ya lo hacemos automático. Lo mismo pasa con la redacción. Al principio tenemos que pensar a ver cuál es el problema, cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis, y a veces en ese orden. Después ya Carlita ya se desenvuelve tan bien que ya no necesariamente pone ese orden, ya pone el otro orden. Puede empezar con la hipótesis, o sea, esto ya es lo ideal, ¿sí? Pero están los elementos, y entonces no perdemos al lector, ¿sí? Eso es lo importante, escribir para el lector. Y entonces, en una unidad de sentido que se llama parágrafo, debe tener su título, su introducción, que sabemos que son 2 renglones, quizás la definición primero, y luego los elementos que componen ese concepto, y así, o sea, vamos, primero la introducción, luego el desarrollo, luego la conclusión, y luego ya, finalmente, la bibliografía empleada. Es así como tenemos que empezar a escribir. Sí, Doc. ¿Sí? Ahora sí que ese Sí. es Gaby, ahora sí que bueno, al menos espero hablar por todos los compañeros, me acaba de Sí. abrir justamente esa situación, ¿no? Que no, bueno, sí, o sea, no realizamos introducción en las siguientes unidades de sentido por pensar que con nuestra introducción general basta, y no es así. Exacto, y no es así, se pierde el lector. Y véanlo en ustedes lean los trabajos de los estudiantes, lean sus propios trabajos y se van a dar cuenta que uno se pierde cuando ya dejen pasar unos 5 o 6 años o la tesis que hicieron en la licenciatura, ahora léanla y van a ver cuántos errores tiene y no se entiende, se pierde uno después de haber leído 4 o 5 páginas, a pesar de que uno la hizo. No, doctor, yo creo que ahora sí, yo creo que ni Dios va a entender eso. Sí. Entonces, ahora, vuelvo con la preocupación de Gaby. Gaby, este es tu primer libro y lo estás haciendo bien, ¿sí? Es así como tienes que escribir. Entonces, no te preocupes. Ahora, ¿cómo tienes que leer? Exactamente igual como escribiste tu libro, así tienes que leer los libros. Leer rápidamente el título, buscar rápidamente el problema y ver si corresponde el título con el problema, si no te va a hablar de otra cosa. Y te vas a dar cuenta qué cantidad de personas escriben sin saber escribir. Qué cantidad de libros. Y hay incluso libros de gramática o libros de literatura que escriben mal. Por eso es importante, por ejemplo, leer a Márquez, o sea, estos grandes escritores que marcan un hito en nuestra reflexión. Faulkner se hizo famoso porque dijo, no, yo no quiero empezar por el principio, quiero empezar por el final. Todos se le quedaron viendo como diciendo, este está loco. Cuando estableció la manera de escribir, empezando por el final, entonces entendieron la importancia de Faulkner en la literatura y marcó una época. Y hoy todavía muchas películas se hacen en la estructura de Faulkner. ¿Sí? Por eso es importante. Y entonces es una manera de recomendarles, lean a Faulkner para poder entender la literatura de Márquez, por ejemplo. ¿Sí? O sea, a mí me ha impresionado la manera como escribe Márquez por ese orden tan riguroso, incluso en la literatura. Por eso lo recomiendo, no por otra cosa. Ahora, mi preferido de todos ellos es un uruguayo. La verdad me fascina cómo escribe, porque hace poemas de la política, hace poemas sí, pero ojo, una cosa es cómo escribe y otra cosa es cómo me fascina, ¿no? Obviamente me gusta mucho cómo escribe, qué narra, cómo construye su pensamiento, aunque no es muy ordenado en su escritura. ¿Sí? Estoy hablando de Benedetti, para que no se vayan a confundir, ¿sí? Bueno, Jorge, volvemos contigo. ¿Sí entiendes que aquí lo que le faltó fue la introducción? Sí, es correcto, doctor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Y al no tiene en su cabeza, Carlita, tiene en su cabeza la estructura.
Por eso claramente te pone 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, ¿sí? Hasta 2, 3 creo que tiene. Sí, aunque se repite el instrumento, se lo repite 2 veces, pero tiene ese cuidado de ordenarlo y ir poniendo cómo va desarrollando el trabajo. Pero no le dijo al lector cómo lo iba a desarrollar, ¿sí? Ese es el problema. Vamos a las conclusiones, ¿sí? Porque ya me estoy comiendo, ya me llevé una hora. Vamos a las conclusiones. Está el instrumento, 2, 2, 3. Ahora, vienen las conclusiones. A ver, no tiene la palabra conclusión y eso llama la atención. Sí, no tiene. Profesor, arriba. Dice en conclusión. ¡Ay! Ya lo movió. Dice en conclusión. ¿No? Cuestionar. Arriba. Ahí. Ajá, es que ya lo pasó, pero sí decía, espéreme, no. No, en la página 12, doctor. Ahí no le puede usted. Más abajo. No, más abajito. Un poquito más, un poquito más. Ay, ¿dónde quedó? Abajito, más abajito. Primeramente es ahí donde yo había establecido en conclusión, ahí ya está. le encontré. Ahí está. Pero fíjense, aparece eso sería conclusión de el instrumento. No, y tengo que establecerlo como conclusión de todo el apartado. Ajá, claro. Sí. Sí se entiende estas confusiones. Esto no se mueve porque sí es cierto, es conclusión de todo el subcapítulo, pero no lo puso así, lo puso como conclusión del instrumento. ¿Sí? Leemos, Jorge. Voy. Dice, en conclusión, el presente capítulo extremó cómo la... Fíjense bien, puso la conclusión y ya nos indicó del capítulo, ni siquiera del subcapítulo de conclusión de los procedimientos, no, sino se fue directamente a la conclusión de todo el capítulo, ¿sí? Cuando tenía que tener un título, conclusión, que se pueda ver, que el lector no se nos vaya a perder. Y está bien hecho, capítulo y como teoría y metodología, ahí está bien, esto está correcto, pero no está en el apartado donde debe de ir. Vamos, Jorge. En conclusión, el presente capítulo externó cómo la teoría y metodología de la investigación orientaron y colaboraron para el desarrollo de la misma. Pues con la teoría se divisaron los 3 elementos centrales de esta que van imbrincando dinámicamente una con otra. La teoría, asimismo, asentó que el tema de esta investigación es un proceso que no culmina, sino que es un ciclo repetitivo cuya finalidad es la mejora o transformación de la práctica en el aula. Y como esta nunca deja de evolucionar por los cambios constantes que presenta la sociedad y por lo tanto la educación, consecuentemente, la retroalimentación entre docentes con intercambio de experiencias y estrategias didácticas no tiene fin. Al tener la teoría, es entonces que la metodología orientó el rumbo de la investigación y cómo recopilar la información necesaria para sustentar dicha teoría, enriquecerla y comprobarla, siendo así que la metodología cualitativa de estudio del caso, con un cuestionario de preguntas abiertas, constituyó además de la guía el medio y canal tangible de este estudio para lograr obtener los resultados esperados, que comprobaron la hipótesis y por lo tanto obtener la propuesta de tesis que corresponde. Es así como finalizó el presente capítulo reconociendo y agradeciendo al doctor Rodolfo Fernández y Díaz por la constante orientación, colaboración, apoyo y supervisión para este estudio, consiguiendo así un producto investigativo práctico, fructuoso y muy apegado a la realidad del contexto. Sus participantes, así como a las características del objeto y su campo de estudio, con su intervención oportuna, los resultados obtenidos fueron los óptimos para la elaboración de una propuesta de solución efectiva.
Sí, entonces, y está bien como conclusión de capítulo, Pero no está falta, falta sí, conclusión de toda la metodología. claro. Ajá, sí, me brinqué, ahora sí que lo quise hacer, ahora sí que mi error fue, o sea, es que mi error pasado fue que me extendí tanto que ahora dije, no, pues ya no me voy a extender tanto, pero ahora me pasé de escueta, de corta, de faltó ahí. Ujú. Y entonces, piensa siempre en el lector. Y entonces no importa que te excedas, con tal de que le quede claro al lector. No importa que sea corto, con tal de que le quede claro al lector. El criterio es el lector. ¿Sí? Ujú. Que Sí, tenga clara la teoría y la metodología que tú empleas en tu investigación. sí, claro. ¿Sí? Con esto yo quería darles una idea, y esta es mi preocupación, de cómo estructuramos cada capítulo de investigación. Ahora, vamos a toda la estructura de la tesis. Aquí me voy a salirme de tu trabajo, Carlita. Sí, Me voy a salir para volver a las diapositivas, ¿sí? ¿Sí? sí. No, no está aquí. ¿Ya todos tienen ahora sí el borrador de tesis? Sí, Sí, doctor. A ver, voy a ir poco a poco, en base al contenido, voy a decir qué debe tener el formato, perdón, el texto que me van a entregar dentro de unos 20 días o 30 días, depende de cada uno de ustedes, del ritmo de trabajo de cada uno de ustedes. Yo de todos modos, ya saben, les aguanto hasta que me aguante la institución. Una vez que me pide la institución, ya le doy los resultados, ¿sí? ¿Sí? sí, Doctor. Sí, gracias. Bueno, O sí. sea, doctor, que Sí, doctor, gracias. sí. ¿Sí? ok, nosotros ya llevamos trabajados el capítulo del estado del arte y el capítulo teórico metodológico. Y el capítulo objeto de estudio, ya también lo tienen. Ajá, bueno, digamos que sí. Ahorita vamos a ver todo eso. Ok, Vamos a ir. A ver, ¿qué debe tener? Una portada. ¿Sí? O vayan apuntando, aquí sí vayan apuntando para no mover la diapositiva y facilitarles el trabajo a ustedes, ¿sí? Pero vayan apuntando. ¿Qué debe tener? Una portada. A ver, Isa, ¿qué debe tener una portada? Isa, Aquí estoy, profe, aquí estoy. ¿qué debe tener una portada? Una portada debe tener el título, el nombre de la institución, El nombre de la institución, ¿correcto? el nombre de la materia que se está impartiendo, en este caso sería maestría en educación. No. Ya te ¿No? saltaste algo. Después del nombre de la institución, ¿qué sigue? El logo. El nombre de, no, No, el nombre de la tesis. no, ¿No? no, Entonces, ¿Quién lo presenta? no. no, es el... El nombre del programa en el que están inscritos. Ah, cierto, el nombre del programa en el que se está inscrito, ¿Sí? el logo, Ajá. el título de la investigación, Antes del título de investigación, el carácter. el ¿Cuál es el carácter. carácter? Por ejemplo, sería capítulo 2 y luego el título, ¿no? Ajá, pero como ya le estoy pidiendo todo el trabajo, ¿qué carácter debe tener? Sería tesis. Borrador de tesis. Borrador de tesis. Borrador de tesis. Borrador de tesis.
Luego, el título de la tesis. Ajá. El nombre de quien lo presenta. Ajá. El nombre del profesor. Ajá. Y la fecha. La fecha solo debe llevar el mes y el año. Exacto. Ese es lo que debe tener la portada. Ya está claro. Está claro para todos. Ya se los voy a ir pidiendo a ustedes, no a mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe tener la portada. Luego, el índice. Si ustedes se fijan, aquí está un índice de qué es lo que fuimos viendo a lo largo de todo el seminario, ¿sí? Por eso está el encuadre, el capítulo Estado del Arte, son 8, porque fueron 8 sesiones, ¿sí? Y si se fijan, hasta el final escribimos la introducción, pero aquí tiene que llevar primero la introducción, ¿sí? Entonces, después del índice, viene la introducción, ¿sí? A ver, Jorge, ¿qué debe llevar la introducción? Idea principal, estructura de respuesta y fuente. Exacto. Eso es lo que les pido yo en la instrucción. Pero la fuente van a ser las personas implicadas en la elaboración del texto, ¿sí? Esa es su fuente. Las personas implicadas en la elaboración del texto. Bueno, después de la introducción, el capítulo primero se llama Estado del Arte. Ese fue el primero que me entregaron, el Estado del Arte. Lucy, ¿hay algún problema? ¿De cuál es el capítulo primero? No, yo estaba mala ahí en mi resumen, en el capítulo 1 yo estaba mal en mi resumen porque es que el resumen no lo hemos visto porque no me dio tiempo de revisarlo para que ya quedara. Por eso no se lo estoy pidiendo ahorita, pero sí, ya lo hicimos. Ajá. Sí, el resumen, ¿sí? Entonces, bueno, entonces vamos aunque esté mal, vamos a ponerlo. Vamos a ver, después de la portada, viene el resumen en español y luego el resumen en inglés. No importa que esté mal, lo vamos a poner, ¿sí? Incluso usen el traductor de Google para que no haya problema. O sea, sabemos que está mal y lo vamos a revisar ya cuando entreguemos la tesis bien, pero todo va a estar bien, ¿sí? Entonces, por favor, portada, resumen, abstract, índice, introducción. Ya llevamos 5 elementos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Puede volver a repetir? Portada, resumen, abstract, índice, introducción. Gracias. Después, capítulo primero, así explícito, capítulo primero, estado del arte del objeto de estudio. Capítulo segundo, teórico metodológico. Del objeto de estudio. Que es el que ahorita corregimos. Sí, es el que ahorita corregimos, es el capítulo segundo, exacto. Capítulo tercero es el objeto de estudio. Ese ya lo hicieron. Lo hicieron cuando me hicieron el trabajo de análisis de resultados de investigación. Ahí lo hicieron. El primero, ahora pasa a ser el tercero. ¿Sí? Es decir, los 4, 5, 6 capítulos que conforman el análisis de datos son esos los que deben ir ahí. Exacto. Después del objeto de estudio, desmenuzan el objeto en diferentes, ya sean características o en variables. Depende de si es cualitativa o cuantitativa. ¿Sí? No, yo ya no entendí. ¿Dónde?
Yo ya no entendí. A ver, En el objeto de estudio, es ahí nada más va, un capítulo que me describe qué es lo que vas a estudiar. En tu caso, ¿qué me vas a describir en ese objeto de estudio? Me vas a describir el riesgo de las conductas delictivas en la Margarita. Y sobre todo lo que me describes son los 3 tipos de influencia. La influencia familiar, la influencia de los amigos o social, la influencia de las instituciones educativas, en el orden en que tú los estableciste. Yo los dije en orden porque no me lo sé de memoria. Pero en ese orden tú tienes que establecerme el objeto de estudio, porque lo que estás estudiando es la influencia. No se te olvide. no, nada más que, bueno, sí, seguimos y cualquier cosa regreso. Sí. Entonces, ese es el objeto de estudio. Luego, el capítulo siguiente, que es el capítulo 4, tú tienes que poner el objeto de estudio, que es la parte del objeto de estudio, que es la influencia familiar. Y entonces, todo ese capítulo es de la influencia familiar. ¿Sí? Estoy hablando del caso de Gaby. Sí, doctor. Carlita, el primero, a ver, dime, Jorge, ¿cuál fue su primera categoría? Fue O palabra clave. retroalimentación. Eso. ¿Dónde? La Ajá. retroalimentación. Entonces, su primer apartado de ese capítulo, que es la totalidad del objeto de estudio, ahora pasa revisión de la retroalimentación, etc. ¿Sí? Y es así como va a ir desarrollando cada capítulo. Bueno, no sé si así lo desarrolló, ahorita no me acuerdo porque no he visto los demás capítulos, pero ya se los veo, tengo claridad de cómo me hizo con los otros 5 capítulos, 4 capítulos que tenía además. ¿Sí? Eso no los cambia. Y en ese orden, si ese es el orden argumentativo. Incorpora toda su investigación ahí, desde el capítulo 4, 5 y 6. O los que tenga. ¿Sí, Carlita? Sí, a ver, entonces, otra vez, donde dice capítulo, objeto de estudio, es el análisis de datos. Son mis capítulos donde A ver, el capítulo objeto de estudio todavía no es análisis de datos porque es descriptivo en términos de cuál es el objeto de estudio. Ok. Ya lo pones ahí. Sí. Por ahí ya, o sea, si el anterior fue teórico metodológico, este es empírico totalmente. ¿Sí? Es pura información y datos que tú tienes del objeto de estudio. Ok. ¿Ese ya lo hicimos, doctor? Ya lo hicieron, fue el primero del resultado de investigación. Ajá, es el capítulo 1 de los análisis de datos, ¿no? O sea, nada más es ese capítulo 1. Sí, Gaby, ya lo hicimos. Mira, te vas a tus capítulos de análisis de datos y es nada más el capítulo 1, porque en ese capítulo 1 se supone debimos haber descrito tal cual nuestro objeto de estudio, que ahí incluye... dime, ajá. Ajá, esa era mi duda, no sé, creo que de repente no formulo bien mis dudas. El capítulo objeto de estudio es el primer capítulo que hicimos de nuestra investigación, donde describimos, por decir en mi caso, los 3 temas, micronomas descriptivos. Exacto. Sí. Y ya después el de los investigación, así que los describo y analizo uno por uno. Ajá. Ok, sí, ya. Gracias, Carlita. Es que esa era mi duda desde el principio. Ajá, sí, o sea, para los demás compañeros, a ver, este capítulo que dice objeto de estudio es nada más el capítulo 1 de su análisis de datos. ¿Sí? Ya después el capítulo 2 al, no sé si tienen 4 o 5 de su análisis de datos, ese ya va en el siguiente porque son los capítulos de investigación. Es cuando ya arrancamos con la recabación de todos los datos, interpretación, gráficas y todo eso. ¿Correcto, doctor? Sí, es correcto. Ajá. Entonces, a ver, compañeros, otra vez, repito, donde dice aquí la sesión 4, capítulo, objeto de estudio, ahí van a meter su capítulo 1 de su análisis de datos. Sí, lo que hicimos en el cuatrimestre pasado, nada más metan su capítulo 1, porque ahí en ese capítulo, repito, redactaron todo lo que es su objeto de estudio, ¿sale?
A partir de su capítulo 2 en adelante, donde recabaron todos sus datos, esos ya entran en los capítulos de investigación, porque a partir del 2 fue que implementaron su instrumento, recabaron los datos, hicieron sus gráficas y su interpretación. Ujú. Eso. Ujú. Entonces, ahora, les hablo técnicamente. Los 3 primeros capítulos se llaman capítulos de andamiaje, no es tesis, es de andamiaje. Y los otros capítulos se llaman capítulos de investigación, lo cual hace que su tesis pueda tener 7 u 8 capítulos. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Después de los capítulos de investigación viene la conclusión o tesis. Ese es realmente lo único que es tesis. Es la propuesta de solución para resolver el problema. ¿Sí? Y ahí, fíjense bien, todos los verbos utilizados en este capítulo, después de la confrontación con la hipótesis, después de eso, todos los verbos se vuelven en futuro. ¿Qué van a hacer para solucionar el problema encontrado? ¿Qué vas a hacer si en tu academia, Carlita, qué vas a hacer para solucionar el problema de que no hay comunicación entre todos, sino solamente entre 2 o 3, que es la parejita que sí? ¿Sí? Ujú, sí. Porque siempre aparecen problemas. Sí, sí, sí. Y es la razón por la cual hiciste esta tesis. Ajá, ¿Cómo resolver claro. esos problemas? Sí, o sea, Y entonces, sí. por ejemplo, Ajá. o sea, Sí. en mi caso, que sí se comprobó las hipótesis, ¿no? Digamos, de las subunidades, que sí se comprobó que así como hay elementos positivos, también comprobé que sí hay elementos negativos. Con base en esos elementos negativos, principalmente que hay ausencia de liderazgo por parte del directivo, buscar una propuesta de solución. Sí. Por ejemplo, entre esa propuesta de solución, es decir, el autoliderazgo. O sea, si mi directivo no tiene este liderazgo, pues yo puedo ser mi propio líder y orientarme y exigirme realizar una retroalimentación. Eso va parte de las conclusiones, ¿no? Porque es una propuesta de solución. Claro. Ok. O puede decir, si hay ahí uno que tiene liderazgo, entonces separar. O un líder informal, o sea, ajá, claro, o sea, si no hay, el directivo es el líder formal, pero si no tiene este carácter de liderazgo, a lo mejor una docente por sus cualidades personales y profesionales tiene liderazgo, ¿no? Entonces, también la opción de un líder informal, que aunque no está formalmente establecido, pero por sus características, las demás la consideran como una líder, ¿no? Esa también es otra propuesta de Y solución. entonces puede hablar de presidente de academia, que es diferente del directivo de la institución. Ok, sí, ya. Sí, o puede ser un liderazgo rotativo, y así se obligan a todos a ser líderes en sí. Pero eso depende de la solución que tú des. Sí, claro. Yo no, claro. ahí no me noto porque es tu investigación. Claro, sí. Entonces, pero sí que quede claro que la conclusión es realmente su tesis. Esa es realmente su tesis. Entonces no me hagan una conclusión de medio párrafo. ¿Sí? Es su tesis. Entonces, son todos los obstáculos que originan la elaboración de la tesis de una investigación y ahora toda la propuesta para solucionar ese problema. ¿Sí? Después de la conclusión, viene la bibliografía. Ahí sí va a aparecer en 2 formatos. El primer formato en citas y notas. El segundo formato tiene que estar en orden alfabético todos los títulos de los libros completos. ¿Sí? Autor, como les cita APA, por favor. ¿Sí? Y luego, después de la bibliografía, los anexos que ustedes consideren necesarios. Y ya se terminó la tesis. Eso es lo que me van a entregar de trabajo. ¿Sí? Todo va a ser en tercera persona del singular en pasado, doctor. Todo. Todo, excepto la conclusión en la parte donde ya es una propuesta de solución. Ese es el futuro. Es el futuro. Sí. Pero ahí fuera todo en pasado. Tercera persona del singular en pasado. Correcto. Perfecto, gracias.
Ahora, cuando digo tercera persona singular del pasado, recuerden que a veces hay tiempos retóricos. En este capítulo encontrará, ese es un giro retórico, porque no ha leído el lector, entonces va a leer. Entonces le estamos hablando al lector, por eso decimos encontrará. Pero también se puede decir, en este capítulo se escribió, ¿sí? Que ese es el más adecuado, es el pasado. Yo estoy preocupado porque hay alguna duda, alguna pregunta y no se vayan a entrampar. En lo personal, en los capítulos, bueno, tenemos lo del objeto de estudio que ya quedó claro. Nada más, híjole, a lo mejor me va a salir del tema. Lo que íbamos a checar del capítulo de Carlita que envió era el de análisis. ¿Era el de análisis, verdad, Carlita? Sí, pero no es del análisis, es del objeto de estudio, Carlita. Ah, ok. Sí, y entonces, sí, no, necesito ya uno por eso ya no lo puse. Y mira, entonces fueron dos razones por las que estoy yo pensando, no me la pasé comiendo memelas. Dos razones. La primera fue esa, que es el objeto de estudio, y la segunda, que es la razón que más me interesó, me enviaste las diapositivas, pero en las diapositivas no se ve la redacción. Ajá, se ve, sí, nada más la síntesis, pero sí le envié Sí. digamos, uno de los capítulos, pues, o sea, envié uno de los capítulos de análisis de datos, donde ya en redacción se ve, ahora sí que sí está bien establecido en redacción, No. todo el análisis, interpretación, etc. Sí. Y en las diapositivas estás bien porque es tu idea, o sea, tu cabeza está muy ordenada y eso es una ventaja. Pero necesito verlo escrito para que ahí aparezcan las deficiencias. Sí. Y poder sugerir ahí cómo remediar. Yo tengo una duda, doctor. Aquí en la diapositiva, hasta abajo, es la sesión 7 que dice introducción. ¿Qué es? Porque otra vez. O sea, cada sesión íbamos a ver algo. Ajá. La primera es el encuadre, en qué consiste este curso. En la segunda sesión íbamos a ver el estado del arte. En la tercera sesión, el capítulo teórico-metodológico. El capítulo, o sea, íbamos por capítulos y así era el orden. Ajá. ¿Y por qué hasta el final la introducción? Porque entonces íbamos a ver en qué orden iban a quedar los capítulos de investigación, si iba a ser el mismo o iban a modificar. Y entonces ya al redactar la introducción, ya nos había servido de guía, pero es la introducción de su tesis. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ya entendí. Por eso no hasta el final, pero no porque se haga hasta el final, siempre se hace al principio. Sí, claro. En investigación siempre hay que hacerlo al principio. Y en literatura hay que hacerlo hasta el final porque no sabemos cómo nos va a salir. Claro. Sí, ya entendí. ¿Sí? Entonces, ¿esa introducción la tenemos desde el proyecto? No, Gaby. Ya me estás haciendo bolas otra vez. A ver, otra vez, mira. Hasta abajo puso la introducción, Gaby, porque hay que hacerla hasta el final, porque, o sea, ¿cómo te explico? Ya sabemos cómo va a ir redactado, en qué orden va a ir todo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú empiezas a escribir o sea, si tú primero escribes la introducción, pues tú vas a suponer, pues, que primero voy a poner, no sé, capítulos de investigación, después me voy con un capítulo teórico metodológico, o sea, lo vamos a hacer en desorden, porque aún no realizamos el borrador de tesis, ¿me explico? Me interrumpo tantito, entonces la introducción no la hemos hecho. No, todavía no. Entonces, esa la haces hasta allá. Terminaste de hacer todos estos anteriores capítulos que he estado del arte teórico, metodológico, todos esos, y ahora sí, hasta el final ya redactas tu introducción, ya que la tienes. Esta no la hemos hecho, entonces esta es ahorita ya como que otro contexto, ¿no? Ajá, exactamente, entonces... ya, que pensé que la tendríamos. No, porque ni siquiera, por ejemplo, en tu proyecto, pues, o en el preproyecto, jamás hicimos capítulos de investigación, o sea, no. Entonces, esta introducción es totalmente nueva. Tú la haces hasta el final, ya que la hiciste hasta el final, ahora sí copias y la mueves al inicio, que es al inicio de todo tu borrador, ¿vale? Entendí, no la hemos hecho, hay que hacerla, es nueva. Entonces, esa introducción, una vez que se redacta y hasta el final, se mueve al principio. Exacto, Sarita. La cortas y la pegas, ahora sí, hasta el inicio.
Ok, y en mi introducción puedo agregar o puedo poner como el orden en el que se va a leer. Es que es justo eso, de eso se Ah, trata la introducción. Ujú. Sí, por eso esa no la hemos hecho, ¿no? O sea, Ajá, esta es nueva. Tenemos que es hacer nuestro estado del arte, nuestra metodología, porque eso no lo exacto, habíamos trabajado. Es Ah, ya. pendiente a todas las introducciones que hemos hecho, pues. exactamente. Ok. Es que con tanta introducción. Claro. Sí. Entonces, a ver, Gracias por la claridad. Ujú. explico qué debe tener la introducción de su tesis. ¿Qué debe tener? ¿Sí? Fíjense bien. Va a iniciar con el tema que está en el preproyecto. A ver, ayúdame, Gaby. ¿Qué debe tener un tema? Ay, me agarró pensando en la introducción. Eso fue muy bueno que estás pensando. Eso sí me da gusto. A ver, vamos a ver. Ahora sí me agarró usted fuera de contexto. A ver, compañeros, ayúdenme. ¿Qué debe tener el tema? ¿Cómo se hace un tema? Ay, Por ejemplo, yo A les ver, digo, hagan el tema de su investigación. le ayudo. El tema, Es el problema. Sí, sí, ayúdame, Carla, ayúdame. Sí. ese sí ya lo tenemos elaborado desde nuestro proyecto, porque Sí. ahí en nuestro tema estaba lo que era, es que ahorita no lo puedo abrir porque, bueno, estaba lo que es la problemática, el problema, problemática. porque acuérdense que es totalmente diferente problemática a problema. También digamos, el contexto interdisciplinario, o sea, qué de tu investigación, qué ciencias le pertenecen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso está, pues sí, está obviamente pedagogía, pero también está la psicología organizacional, la comunicación organizacional, etc. También vimos en el tema, se incluye la importancia o la relevancia de nuestra investigación, qué aporta a la educación, ¿no? O sea, por qué es relevante nuestra investigación para las ciencias de la educación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es relevante mi investigación para las ciencias de la educación porque demuestra la importancia de la retroalimentación entre maestros, ¿no? Y también además propone una solución y además un diseño de instrumento de registro de este proceso comunicativo. Por ejemplo, ¿no? En tu caso, Gaby, ¿por qué tu investigación es importante para la educación? Sí, a lo mejor porque estás demostrando cómo influyen en las familias de la unidad habitacional tal. Sí, espero que me estén entendiendo, compañeros. Sí, ya, el tema también lleva la temática. Sí. Exactamente. Sí, es que me quedé clavada en la introducción. Entonces, esta introducción, recuerden que es de tesis. Nada más esta introducción es la que tiene tema, contexto disciplinar, temática, contexto interdisciplinar, problema, objetivo general, delimitación y problema principal. justificación. Otra vez, ¿los puede repetir, doctor? A Desde ver, el inicio. empiezo otra vez. ¿Qué elementos yo voy a revisar en la introducción de la tesis? Voy a revisar por qué es una tesis de educación. Es el tema. Temática. ¿Por qué tiene que ver con criminología o con comunicación o con otras disciplinas? ¿Sí? Sí. Tercero, el problema principal. Segundo, perdón, cuarto, el objetivo general. Quinto, la hipótesis principal. Sexto, aquí es algo nuevo, ¿eh? Fíjense bien. Sexto, la delimitación del objeto de estudio. Séptimo, la justificación del objeto de estudio. Octavo, la estructura de respuesta. Noveno, las personas implicadas. Ahora entienden por qué la mandé hasta el final.
Sí. Sí, Sí. doctor. Sí. Ya. Entonces, eso es lo que debe tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a revisar. Jorge, ¿cómo estamos? Pues ya un poquito más despejadas mis dudas, doctor. ¿Sí? Sí, César. César, ¿cómo estamos? Bien, estoy aquí tomando igual notas porque tenía un poquito desordenado todo, pero ya creo que ya quedó. Ah, ok. Ricardo. No está. No está. Ricardo y Claudia faltan, ¿verdad? ¿Quién más falta? Vero. Vero. Bueno. Entonces me voy a Isa. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Ya pues, de todos los demás, ya Gaby, No paro de hablar. ya está todo, Carla, Lucy. Lucy, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, sí, creo que sí. A ver, hasta. Bueno. Sí, ya estoy haciendo mis notas. La tarea, y aquí sí, si ustedes se organizan y me van mandando cada semana, no se atrasan. Profe, perdón. Sí. En las personas implicadas es de donde estamos haciendo nuestra investigación, ¿verdad? Las personas implicadas son las que han leído tu texto y te han puesto sugerencias. Ah, ok. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Carlita, el capítulo 2 lo leyeron todos ustedes. Sí. Y le Ah, hicieron muy bien. sugerencias, ¿sí? Gracias, profe. En el caso de Jorge, el capítulo 1 lo leyeron todos ustedes y todos le hicieron sugerencias. ¿Sí? De alguna manera la tesis es una producción colectiva de responsabilidad personal. Sí, o sea, no nos vayamos a confundir. Personas implicadas no son las personas o los participantes de nuestro instrumento. O sea, por ejemplo, en mi caso, las personas implicadas no son las maestras que respondieron mi cuestionario, no, sino son las personas que me orientaron, apoyaron, supervisaron en el desarrollo de mis capítulos, es decir, ustedes compañeros Exacto. y el doctor. Sí, porque puede haber ahí una confusión, ¿no? Digo, yo leo personas implicadas, a lo mejor son personas implicadas en la investigación, ¿no? Pero pues no es así. O sea. Pongo un ejemplo para que les quede clarísimo. Pongo un ejemplo muy sencillo. No le pueden agradecer al perro que las acompañó ahí sentado todo el tiempo que estuvieron trabajando en la máquina, ¿sí? Hay algunos que dicen, le agradezco a mi abuelita que le dio el ser a mi mamá y mi mamá me dio el ser a mí ¿sí? Y puede ser un agradecimiento y un reconocimiento, pero no puede estar en la tesis, en esta parte, porque estas personas no leyeron su texto. Solo aquellos que leyeron el texto, solo aquellos que nos hicieron recomendaciones de cómo teníamos que hacer el trabajo, ¿sí? Solamente esas son las personas que entran como personas implicadas. ¿Sí? Exageré, pero creo que a veces eso queda claro para cuando estamos redactando. ¿Sí? Ay, profe, nosotros te queríamos dedicarle a la abuelita y ya ahorita ya les quité No, eso se lo pueden poner. Recuerden que cuando hagamos ya la tesis final, entre el abstract y el índice, ahí van los agradecimientos y las cartas, las dos cartas que les deben entregar, la aprobación del proyecto y la carta de la aprobación de la tesis. Sí, van ahí, y ahí van todos los agradecimientos, le pueden agradecer a Dios que les dio la vida, al vecino que de vez en cuando les pueda dar un cafecito, ¿sí? Ahí pueden agradecer a todas aquellas personas, ¿sí? Al que me prestó su clave de Wi-Fi. Ándale, para que le pirateara su internet. ¿Sí? Ahí pueden ir todos sus agradecimientos. Entonces, no te desanimo, al contrario, les pongo otro lugar donde sí le corresponde. Bueno. Ahora, sí me interesa porque estas metodologías que estoy empleando para una mejor pedagogía en la enseñanza, para poder facilitar el aprendizaje, sí me interesa evaluarlo. Y quiero empezar a evaluar al profesor, ¿sí? El profesor
tiene que ser muy claro, muy preciso, porque trabajo a distancia, primero, no me permite ver sus caras. Entonces, no sé, esta comunicación personal se pierde. Y yo soy muy visual en ese sentido porque me voy dando cuenta de qué caras sí me están entendiendo y qué caras me están diciendo que sí, pero solamente porque no quieren que les pregunte, ¿sí? Entonces, al no tenerlas, esta estrategia pedagógica obliga a, de alguna manera, a estar hablando con mi aparato. Es como el amor por teléfono. Le damos muchas veces al teléfono y pues la otra persona ni siquiera lo disfruta, ¿sí? Entonces, bueno, el profesor fue claro, preciso, ayudó a resolver los problemas que tiene. La pedagogía empleada por el profesor fue la adecuada.